¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar ¡viva Cristo! Con todo el corazón. Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente. Y no. Grandeza de la revelación. No me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Amén. La espina en el cuerpo y el mensajero de Satanás. Eso es lo que esta noche quiero predicar. Yo quiero que observemos antes de la predicación algunas cosas. Un aguijón en la carne. Esto es lo que quiero comunicarle para que esté claro. Un aguijón en la carne era símbolo de un enemigo personal. Un aguijón en la carne era símbolo de un enemigo personal. Esto teníamos que verlo en el libro de los Hechos 9:5. Pablo era un enemigo de Cristo. Hechos 9:5. Un enemigo de tal manera que se dio la tarea de perseguir a la iglesia del principio. Pero en el capítulo 9 lo encontró el Señor. Y cuando lo encontró, el Señor le dijo a Pablo, Pablo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Amén. Ahora, Números 33:5. La Biblia registra que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, les ordenó que sacaran todos sus enemigos, porque si no, los echa fuera, dice el libro de Números 33:55. Ellos serán espinas en el calcañar. Ellos van a ser molestia en las vidas de ustedes. Aquí tenemos entonces el aguijón. Apocalipsis 9:10-1. También nos habla del enemigo que será vencido, como también nos habla Primera de Corintios 15:55-56 del segundo enemigo o del enemigo que el Señor vencerá al final, el cual será la muerte. Así que un enemigo era símbolo, o es decir, un aguijón era símbolo de un enemigo personal. Así que tenemos la palabra para enemigo en el Antiguo Testamento, usando Números 33:55, tenemos la palabra hebrea sek. Y esta expresión se usa para describir espino, estía,
estaca o aguijón. La palabra hebrea es sek. Y con esta palabra se mencionaban una serie de elementos: estía, espino, estaca y por último aguijón. Ahora, también tenemos la expresión que acabamos de leer y la expresión es mensajero de Satanás. Escuche, del griego ángelos, mensajero es del griego ángelos, que dice Pablo que me abofeté usando el griego colanfos, golpear una y otra vez en el rostro. Estas son las palabras que acabamos de leer. Colanfos es dar golpes, ya sea en puño o ya sea con la palma. Esta es la expresión que Pablo utiliza y dice que se le ha permitido un mensajero, un ángelos de Satanás para que lo golpee una y otra vez. Así que esta tarde vamos a ver entonces el tema, la espina en el cuerpo, del griego sek. ¿Se acuerda? Sek, espina, estía, estaca o aguijón. Sek. Amén. Esa es la palabra usada. Y esta la hemos tomado de Números 33, verso 55, en donde el Señor ordena a que saquen todos los enemigos, porque si no se convertirían en una espina que les molestaría al pueblo. Y esto fue real cuando nosotros vemos el libro de Jueces. En eso se convirtieron aquellos que los israelitas no echaron fuera, se convirtieron en una espina siempre que les molestaba. Así que tenemos entonces una espina en el cuerpo en la que Pablo dice un mensajero, un ángelo de Satanás que viene y lo abofetea una y otra vez. Número uno, dicen algunos que la primera cosa que se cree que Pablo sufría era tentaciones de la concupiscencia, las cuales le molestaban a Pablo. Esta teoría la rechazó la iglesia medieval, la rechazó declarando que era tener en poco la espiritualidad de Pablo. Hablar de que Pablo vivía bajo constantes tentaciones en la carne, lo rechazaron. La otra, número dos, que eran los enemigos judíos que siempre lo hostigaban. Esta explicación viene de la iglesia tradicional. Ellos dicen que eran los enemigos judíos que lo hostigaban. Esta es la número dos. Número tres, que era una enfermedad, de los ojos, que la enfermedad de los ojos a Pablo era la que le molestaba. Número cuatro, que era epiléptico, que padecía de epilepsia, que esto podía ser el aguijón de Pablo. Número cinco, hasta esto, migraña. Estas cinco observaciones se dan con respecto al aguijón de Pablo o al mensajero de Satanás. Pero ninguna de las cinco puede ser. Esta sexta que le quiero dar, esa es mía, no está escrita en los libros, pero eso es lo que creo personalmente del aguijón de Pablo en la carne. Amén. Creo personalmente que el aguijón de Pablo en la carne no es ninguna de las cosas mencionadas al principio. Pues, si observamos lo que el texto dice, el principal propósito era que no lo exaltaran desmedidamente las revelaciones del Señor. Por eso sé
permite este aguijón, que no lo exaltaran desmedidamente las visiones del Señor. Pero por lo que Pablo pide 3 veces que el Señor lo quite, muestra que le estorbaba para predicar con toda libertad la palabra. Es decir, era un estorbo en su vida diaria, o al menos cada vez que Pablo predicaba el evangelio. Así que yo quiero observar mi postura. Yo siempre he creído que el aguijón de Pablo era la necesidad de una esposa, pues a él se le había conocido casado antes de ser llamado al ministerio. Pero no se sabe en realidad qué pasó con la esposa de Pablo. Si murió o si al ser llamado por el Señor la esposa le abandonó. No se sabe. Lo que sí se sabe es que Pablo perteneció al grupo del Sanedrín. Y en este grupo no se permitía ningún individuo soltero. Así que Pablo tuvo que haber sido un individuo casado antes de recibir el llamado del Señor. Pero, ¿por qué puedo yo pensar esto? Por lo que él mismo explica en el pudo haber sido el enemigo, el ángel de Satanás que le abofeteaba, porque no permanecía con él, sino que venía y lo abofeteaba. No era una enfermedad permanente en el cuerpo. Pero esto ya tiene usted 1 Corintios 9, 3 al 5. Observemos lo que dice el apóstol Pablo aquí. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Cefas. Alaba al Señor. Aquí tenemos una explicación y Pablo saca de su corazón algo que no tiene. Y él dice, ¿a poco nosotros no tenemos derecho de traer una hermana como esposa, como los demás apóstoles? ¿Por qué opté a quedarme solo? Pero tengo derecho, dice Pablo, pero me reservo el derecho. Por algunas razones se reservó el derecho para desempeñar un ministerio como el de Pablo. No necesitaba no quería estar cada momento sacando permiso para salir o para ir, ya que él mismo recomienda en 1 Corintios capítulo 7 que el casado tiene la obligación de mantener a su esposa tranquila conforme. Así que el casado tiene la obligación de cumplir con la esposa en todos los sentidos, dice Pablo, pero él no la tiene. ¿Qué es entonces mi opinión con respecto al mensajero de Satanás, que no es una enfermedad constante como pudiera ser en el cuerpo? Pablo utiliza la palabra que viene y me abofetea. No era permanente, pero de vez en cuando venía la necesidad. Esto es lo que quería que usted supiera con respecto al aguijón en la carne. Esto era un estorbo en la vida de Pablo. Le molestaba para ser un predicador con toda libertad. Ahora vamos entonces a entrar en el mensaje. Entremos pues en el mensaje que tenemos para hoy, después de esta corta explicación. ¿Cuánto alaban a Dios? Un hombre en Cristo está salvo en presencia de Dios al escuchar las increíbles palabras de Dios pronunciadas en el paraíso.
pero necesita una espina en su carne al volver a la tierra. Así dice el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. Aquí es donde comienzo la predicación. Un hombre está a salvo en la presencia de Dios, escuchando las palabras hermosas salidas de los labios de Cristo en el cielo, pero necesita un aguijón en la carne al volver a la tierra, porque en la tierra somos cada día consumidos por la presión del mundo. Mientras estoy en la presencia de Dios, no necesito aguijón. Pero si estoy en la tierra, el hombre necesita un aguijón para someterse bajo el Cristo de la gloria. Lo que acabamos de leer, Él estuvo en el cielo, en el paraíso de Dios. Él fue llevado, nadie sabe en qué momento. Algunos aluden a esto cuando Él fue apedreado, cuando Él fue dejado por muerto y que el Espíritu lo transportó al mismo cielo. Y que ahí Pablo escuchó de los labios mismos del Señor palabras que no le es dado a hombre contarle a todos, porque se le dijo que le iba a mostrar la visión, pero callado. Ahora, mientras Pablo está en la presencia de Dios, no sufre de ningún aguijón. El asunto es que al regresar a la tierra, aquí se necesita un aguijón. Y todos los que están sentados aquí tienen un problema, un estorbo, y es permitido por Dios para mantener una relación estrecha con Dios. Al que no le duele el estómago, le duele una pierna. Al que no le duele la cabeza, le duele la frente. Al que no le duele algo, tiene unas tremendas tentaciones en su vida, pero siempre tiene algo con quien pelear para acudir al Dios de la gloria, porque le dije que aguijón es un enemigo personal. Amén. Un aguijón es un enemigo personal. Pablo explica, hay un mensajero de Satanás, ángel enviado. No es la primera vez que se escucha que el diablo envía emisarios para tratar de dañar a los hijos de Dios. Pero no es la primera vez que se escucha que Dios guarda a los suyos de las mismas manos de Satanás. Algo que tenemos que notar aquí es lo siguiente. Escuche con atención. Las revelaciones divinas no corrigen los defectos de la carne en el hombre. Pablo, con todo y que había tenido estas revelaciones, y como él mismo dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe, pero vio tales revelaciones que Dios tuvo que permitir, porque no lo mandó Dios. Dios tuvo que permitir un aguijón en la carne para que no se enalteciera desmedidamente. Alaba a Cristo. Puedo ver el cuidado cuando Pablo defiende su apostolado. Él está cuidando no excederse en su defensa. Lo hace en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Pablo está cuidando no excederse en lo que Dios le ha mostrado. Pero en un momento Pablo olvida las visiones. Y entonces va a comenzar a narrar una serie de eventos que han sucedido en su vida. Porque los falsos lo están acusando que él no es apóstol, que no merece ser apóstol, que él no conoció a Cristo, que él no anduvo con Cristo. Para los que me investigan, dice Pablo, no he visto a Cristo. No conozco a Cristo. Les voy a mostrar mi identificación en Cristo. He sido golpeado por Él. He padecido naufragios por Él. He estado en peligro por Él. He estado en ayunos, en vigilias, en desvelo. No he conocido a Cristo.
Y después que termina la lista, Pablo se golpea la cabeza y dice: ay, yo debí ser alabado por vosotros, pero tuve que hacerlo yo, vosotros me obligasteis. Es decir, él está cuidando el no levantarse el cuello solo él, porque el Señor le ha dicho que ese aguijón es para que no se eleve desmedidamente. Alaba al Señor. Es para que no haya ecos en él de grandeza, de altivez, porque Dios no va con los altivos. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué hermoso es cuando nosotros podemos ver un Dios preocupado por sus hijos. Dios se preocupa por ti, Dios se preocupa por mí. Él no se queda quieto hasta que vea que sus hijos cumplen el propósito de su llamado. Pero les pone reglas, les pone límites. Y a Pablo le dice: no se te permite hablar más de la cuenta. Que Dios le permite al enemigo que haga males para él realizar sus buenos propósitos. Dios tiene buenos propósitos para nuestras vidas. Amén. La Biblia nos enseña algo. Esta no es la primera vez que un hombre sufre en las manos de Satanás. Y es permitido por Dios que haga lo que Dios le permitió. En el libro de Job, capítulo 1, verso 6, dice la Biblia que sucedió lo mismito. Alaba al Señor. Job capítulo 1, verso 6 y Job capítulo 2, verso 1 y 2. Sucede lo mismo. La Biblia dice que este es un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, que no anda exhibiendo ni gritando su bondad en la calle. Quien lo exhibe es Dios mismo. Pero un día, dice el texto, vino Satanás, se infiltra e investiga de la vida de Job y se va directo al trono de Dios. Y lo mismo que Dios le permite a Satanás que le abofetee por medio de uno de sus mensajeros mentirosos, Dios le permite a Satanás que toque o que vaya contra Job y todo lo que le rodea, pero que no le toque su alma. Alaba a Dios. Lo que esté pasando en este momento. Hay gente que dice: ¿por qué yo no puedo ver la mía? Cuando parece que ya salí de los problemas, me viene otro. Y me salgo de este y me viene otro. Hermano, amigo, es que Cristo te quiere en el cielo. Es que si no tienes problemas, tú no estarías en la iglesia. Es que si no hay una estía en tu cuerpo, tú no estarías sentado esta tarde escuchando el aguijón de Pablo en la carne. Pero como hay un problema, y tú lo sabes, todas esas caritas que me ven, ay Dios, cuando están solos, yo creo que no es una estía, es un leño entero. Y Dios tiene que permitirlo para que nos acordemos de Él. ¿No ven? Pablo tiene este problema, pero Pablo continúa hablando del Señor. Ahora, ¿cuáles serían los buenos propósitos que Dios quiere ver en la vida de Job? Mal temeroso de Dios. Es decir, no lo dice un ángel, no lo dice un mensajero, lo dice Dios. Entonces, si es un hombre apartado del mal, ¿para qué necesita Job ser corregido? Y usted que ya ve que también se porta, ¿para qué necesita que Dios intervenga? Si usted sabe bien cómo obedecer. El buen propósito de Dios, el buen propósito en la vida de Job fue, número uno,
Mire lo que fue. Corregir la vida descuidada de los hijos de Job. Job capítulo 1, verso 4 al 5 y el verso 13. Usted lo puede ver conmigo. E iban sus hijos, escuche, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, oiga lo que decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Esta expresión, mire hermano, vivir en comunión es bueno. Todos alaban a Dios. Pero convertir el evangelio en puros comilones no es bueno. Amén. Hay gente que, mire, háblele de fiesta. Ay, es número 1. Ahí está. Háblele de poris, número 1. Háblele de ir a la iglesia y meterse en ayuno. Nulo. Mire la vida de los hijos de Job. ¿Cuál era su vida? Come, bebe. Y Job decía, tal vez habrán, no, tal vez han pecado. El buen propósito de Dios siempre es corregir los defectos internos en la casa del hombre más justo de Dios. Dios corregirá los defectos que haya en el interior de cualquier casa, de cualquier ciudad, de cualquier nación, porque Dios está interesado en su familia. Número 2, para corregir a su esposa, que solo pensaba en recibir riquezas de parte de Dios, pero que no viniera ninguna aflicción. Toque a su esposa y dígale, ahí te hablan. Job capítulo 2, versos 9 y 10. La Biblia dice así. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuántos alaban a Dios? Había un propósito de Dios en permitir esto. Dios nunca hace nada si no tiene un propósito. Tercero, y el último propósito en la vida de Job, para corregir la mente de los 3 amigos religiosos que se convirtieron en jueces de Job. Alaba. Los 3 amigos de Job. Él está con una sarna terrible. Él tira por todo su cuerpo, está haciéndole salir una materia apestosa. Aparte, una terrible picazón. No tiene tranquilidad. Y vienen 3 amigos religiosos. Hay gente que en la iglesia solo viene para ver los efectos de los demás. A su nombre. Pero nunca se ven los de ellos. Mire, están en la iglesia y echan un ojo. Y uno dice, ay, está preocupado porque vino. No está preocupado por eso. Está preocupado cómo vino vestido. Si se pintó los cachetes la hermana o no se los pintó. Para después que sale de la iglesia va, ¿viste cómo venía el hermano? ¡Qué barbaridad! Yo no me sentiría bien así en la casa de Dios. Ay, me duele el alma. Mentiroso. Los 3 amigos de Job vienen desde una distancia larga. Estos hombres son descendientes de Abraham.
pero no se parecen a su padre. Estos hombres descienden del linaje de Abraham, pero no se parecen a aquel hombre fiel a Dios, que cuando Jehová le dijo a Abraham, él le contestó: heme aquí, Señor, el cuchillo está en mi mano para cumplir sus órdenes. Estos no. Estos llegaron a donde está un enfermo, postrado, lleno de llagas, con todo lo que tiene de sarna, y se sienta el primero: arrepiéntete, pecaste. El segundo, el tercero, y Job ya no sabe qué hacer. Y el Señor oyendo. ¿Sabe cuál era el problema? Que ellos allá en su pueblo, ellos pensaban que eran seguidores de Dios. Así como hay muchos en muchas iglesias metidos en una secta, y ellos piensan que son siervos de Dios porque critican a todo el mundo. Pero esto no es el servicio a Dios. Dios no me mandó a mí para ser juez de tu vida. En el libro de Santiago la Biblia dice: el juez está a la puerta. Yo soy un siervo suyo, enviado para predicar la verdad, punto y nada más. Y cada predicador deberíamos de reducirnos a ser un mensajero y no ponerle al mensaje de Dios. Pero aquí tenemos los tres amigos de Job. Tres hombres han hecho un viaje largo, vienen de lejos, se supone vienen para consolar, pero se convierten en acusadores, peor que fiscales en la vida de Job. Y Dios tiene y va a corregir eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tenamita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Mire cuántas veces le repite Dios: mi siervo. Fueron pues Elifaz tenamita, Bildad suamita y Zophar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Alaba a Dios. Nunca Dios hará algo que no tenga un propósito de corregir los defectos nuestros. No sus defectos, nuestros defectos. Porque tanto de aquí para allá estoy lleno de defectos. De ahí para acá, infinitud de defectos. Pero de aquí para allá hay un Dios santo y perfecto. Y corregirá mis defectos, tus defectos, nuestros defectos, por amor de su nombre, porque quiere llevarnos un día a la gloria. Job no tiene necesidad de padecer, pero es el instrumento que Dios usa para corregir los defectos de los demás. Dios no quiere castigar a Job, pero hay cosas que hay que corregir, que si Dios no interviene, y aún por el mensajero de Satanás, funcionó para la gloria de Dios. A su nombre. Mire, este mensajero de Satanás vino a poner en contra a Job. Y Dios le dijo: está bien. Mire la atención de Dios. Tócale, pero cuidadito, y me le toca su cuerpo, su alma. Porque yo voy a tratar con mi siervo, pero más que todo, él será mi instrumento para corregir los defectos de su mujercita, de sus hijos y de sus grandes amigos.
Hay gente que mejor debería de ser enemigo. Y la Biblia dice, cuídate aún de la que duerme a tu lado. Es su nombre. Nadie sabía el defecto de la mujer de Job, pero Dios sí lo sabía. No crea que esa mujer que a veces le hace piojito en la cabeza, lo hace por así. Algo quiere. Pero Dios lo sabe. Y la mujer de Job, cuando ya no vio cheque, cuando ya no vio crédito, cuando ya no vio que el nombre de Job, ¿sabe lo que le dijo? Todavía retienes tu integridad. Ya maldice a Dios y muérete. Era su esposa. Me encantan las palabras de un hombre de Dios. Como una mujer fatua has hablado. Yo te he enseñado la palabra. Yo te he hablado de Dios. Y todavía tienes esa mente fatua. Ese es un hombre de Dios que se está muriendo, pero no va contra su Dios. Él mantiene su integridad. Él sigue firme creyendo que su Dios tiene control del asunto. No, creyentes, Dios mío, que solo cuando va bien la cosa. Usted lo ve aquí con un gozo inefable, aplauso, gloria a Dios. Pero apenas le duele el estómago. Ya no. Si me descuido y voy a la iglesia, me muero. Ahí ¿cuánto vas a ser eterno? De todas maneras te vas a morir. Amén. Y si quieres llevar un buen récord delante de Dios, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Pero sé fiel hasta la muerte, no hasta el dolor. Amén. La gente dice, tiene dolor, y luego van con un pastor y le pastor, y usted sabe con mi dolor, y el pastor dice, tiene razón, hermano, quédese con su dolor. Yo voy a orar para que su dolor se mantenga ahí, quieto. Hermano, sé fiel hasta la muerte. Eso implica que si tenemos que sufrir el martirio, adelante. Pero mi vida es de Cristo. Tu vida es del Señor. Tiene el derecho, dice el apóstol Pablo, de hacer con el barro como a él le da la gana. Ya su nombre, iglesia. Esto es maravilloso. Número 2. Esto quiero que lo escuche bien. Cuán mala es la exaltación. Cuán mala es la exaltación que Dios se anticipó a proteger su siervo de ella. Se lo leo. Y dice el verso, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado la expresión, la Biblia al día lo traduce mejor, se le permitió, le fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ya su nombre. Cuán mala es la exaltación. Muy mala. La Biblia declara que era el perfecto en la creación, más que todos los ángeles que Dios había creado. Ezequiel 28:13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, eunice, de zafiro, carbunco, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. A este de que usted le echa las culpas cuando peca, a este que estamos leyendo, él fue hecho en una creación perfecta. Él fue creado en una manera perfecta. No había defecto en él desde arriba hasta abajo. Dios lo hizo más hermoso que todos sus compañeros ángeles. La perfección estaba en Luzbel. Pero se le subió, se exaltó, se levantó el cuello. Y Dios le dice, ¿sabes una cosa? Me encanta Dios. Ni siquiera usó juego de Dios para matar. Alaba. ¿Sabe lo que Dios le dice? Saqué juego de ti y con ese te consumí. Sacó toda la maldad que había en él y con eso, con su mismo juego, se quemó. Alaba a Dios porque se exaltó. Isaías capítulo 14 verso 12 en adelante. Ahí la Biblia dice que Dios lo sacó para siempre, que nunca más se levantará, y para siempre, le dice el Señor, dejarás de ser. Cuán mala es la exaltación, cuán dura es la exaltación. Dios no va con los exaltados. Dios no le gusta a la gente que se levanta el cuello. A Dios le gusta, le encantan los humildes. Dice el Señor que el que se humilla, Él lo va a exaltar. Pero el que se exalta, Él lo va a bajar. La Biblia declara que era perfecto en todo. Así lo declara. Ahora, Pablo fue el último apóstol llamado por Jesucristo. Y Cristo lo llamó ya resucitado. Pero fue uno de los más grandes a la vez, pues es el apóstol a todos los gentiles. Mientras que para las 12 tribus de Israel hubo que poner un apóstol por cada tribu. Pablo es apóstol a los griegos, a los italianos, a los franceses, a los británicos, a los estadounidenses, a los centroamericanos, a los suramericanos, a los africanos. Pablo es su apóstol. Él escribe 13 epístolas y 3 epístolas inspiradas para corregir. Y se está en duda si Hebreo también lo escribió el gran apóstol Pablo. Y para que las revelaciones, dice él, del Señor no me exaltara desmedidamente, Dios permitió que este aguijón venga y me abofetee. Y le he dicho a mi Dios 3 veces en distintas formas, he orado, he ayunado y le he dicho, quítame el aguijón. Pero me ha contestado desde el cielo, Pablo, bástate mi gracia. Es suficiente con mi gracia, porque mi poder se hace mejor en la debilidad. Esto es, por eso la Biblia dice que el Señor protegió a Pablo de que se enalteciera,
porque solamente él había visto cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Primera de Corintios 2:9, Pablo declara, porque cosas que ojo no vio, ni ha pasado por la mente humana, esas las tiene Dios preparadas para los que le aman. Alaba su nombre. Bendito el Señor. La exaltación es algo que provoca la ira de Dios y la castiga con juicio. Por esto Dios preserva a los suyos, pero castiga a los engreídos. El libro de los Hechos, capítulo 12, verso 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque sus territorios eran abastecidos por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dice que clamaron, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes dijo, claro. Pero en el momento que recibe la gloria que le corresponde a Dios, el único que debe de ser exaltado, dice la Biblia que un ángel descendió, lo hirió en presencia de todos, y en presencia de todos los gusanos lo devoraron. Porque no le dio a Dios la gloria. Porque el único que merece gloria es el eterno, es el que vive, es el que reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la bendita gloria. Hermano y amigo, si Dios te usa, no eres más que eso, un instrumento en las manos de Dios. Nunca te mete el diablo que eres inteligente, que eres sabio, que eres sábelo todo, porque no sabemos nada. El único que lo sabe todo es nuestro gran Dios. Y si le ha placido usar estas insignificancias, hay que darle a Él la gloria. Y la honra sea para Él, para nuestro Dios, por siempre y para siempre. La actitud de exaltación llevó al campo a Nabucodonosor y lo sacó del palacio real de Babilonia para comer zacate en el potrero. Nabucodonosor se le llamaba Rey de Reyes, Señor de Señores. Un año antes, oiga esto, Dios le mandó un mensaje. Un año antes, Dios envió a Daniel y le dijo, el sueño que tuviste es este. Tú eres ese hombre. Y tú has sido quien has estado al frente. Escúchame, rey, tus pecados redime, le dijo Daniel, y sométete. Y el texto dice que por un año Nabucodonosor anduvo medio encogido, asustado por la palabra de Dios. Pero al año se le olvidó. Así hay gente que está en las iglesias asustadas. No están convertidos, asustados están. Y mayormente cuando ven que la guerra se acerca, asustados están. Y si yo le dijera que viene el primer avión, ahorita hay oración. Así hay gente en la iglesia como Nabucodonosor caminando asustado, pero no se han arrepentido. Pero al año se le olvidó al gran rey Nabú. Y dice que salió de su palacio y se paseaba en la terraza, miró la ciudad, los jardines colgantes de la gran Babilonia, la hermosura de los palacios, se hinchó de la garganta y dijo, no es esta la Babilonia que yo he levantado con mi poder.
Pero la Biblia dice, aún estaba hablando cuando del cielo vino un mensajero de Dios y le dijo, a ti se te ordena, rey Nabucodonosor, al potrero, a comer monte. El gran rey Nabucodonosor, sus uñas le crecieron, sus bocas, sus dientes se volvieron de una bestia bruta, siendo el gran rey de reyes. Dios lo humilló por su exaltación. Y Pablo dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltaran desmedidamente, se le permitió al diablo que suelte un mensajero suyo. Y viene y me da cada rato Speifos. ¿Se acuerda? Cada rato me golpea en el rostro y no puedo hacer nada porque Dios lo permite para mi bien. Pero una cosa es cierta, que el mensajero de Satanás no pudo mantener callado a Pablo, pues lo vemos que vivió una edad suficiente y terminó su carrera, dice la Biblia, segunda a Timoteo 4, 6 al 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los de la iglesia de Stafford. He peleado la buena batalla y no me quedé a medias. Y el mensajero de Satanás fue burlado, porque en realidad morir es hermoso y estar en presencia de Cristo, pero quedarme es mucho mejor por ustedes. No lo veo quejándose del mensajero que le daña. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que no era una enfermedad. Él está muriendo con un humor y con una sanidad mental y con un corazón de Dios, como un guerrero de Dios. Él dice, he peleado la buena batalla y no me quedé, he acabado mi carrera y ya tengo premio en el cielo. Escucha, ¿cuánta gente pone tropiezo para no predicar a Cristo? Ay, es que usted no sabe. ¿Qué le pasa, hermano? Ay, hermano. Mire, no sé por qué, pero cada que quiero darle un día al Señor me da un dolor aquí, mire. Y eso no es todo. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no se hinca? Ay, hermano, usted no sabe mi rodilla. Ay. Puro cuento. Por el siguiente día va a trabajar, tiene que hacer limpieza en casa, de ahí se agacha y anda limpiando a gusto. Bien. Por misericordia me detengo aquí, dejaré parte del mensaje. Pero mi punto es este, que el estorbo que el enemigo ponga no te detenga. Termina tu carrera. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de y no caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar ¡viva Cristo! Con todo el corazón.
porque me van a matar, y no tan valiente.